Cuando empecé a grabar. Ok, si quieres de una vez y comenzamos. Vamos a empezar. Muchas gracias. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Voy a apagar mi cámara si no es inconveniente. Hay temas de ancho de banda que no me vayan a traicionar en el audio. Ok, entonces, Ok. de antemano igualmente me disculpo por la voz que traigo. Tuve ahí hace 2 días, no sé, una irritación en la garganta. Entonces, me puede escuchar un poco raro. Si se me corta tantito, voy a tomarme una pausa y comenzar de nuevo, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias antes que otra cosa por la invitación a este congreso. Agradezco muchísimo la confianza y bueno, al final de la plática va a ser muy agradable compartir a través de sus preguntas parte de mi conocimiento, parte de mi experiencia y bueno, todo aquello que ustedes requieran de mí, pues creo que aquí es el espacio adecuado. Me presento, yo soy Daniel Ramos, yo soy ingeniero electrónico por la UNAM, yo radico en la Ciudad de México. Yo tengo 14 años de experiencia en temas de seguridad de la información con un enfoque muy marcado en temas de gestión de riesgos. Hoy en día manejo un espectro de gestión de riesgos muchísimo más allá de la parte únicamente informática. Yo he estado trabajando para diversas industrias. He trabajado en sector financiero, incluso he tenido la oportunidad de participar en proyectos mineros, he trabajado en temas de retail, he estado participando en temas de certificaciones para organizaciones. Vaya, he estado en una mezcolanza de actividades bastante interesante y el título de la ponencia que voy a dar es un poco de la experiencia, un poco de aquellos elementos que cuando yo iniciaba me parecían un poco esotéricos, un poco difíciles de entender, y no tanto enfocado en una normativa. Hay muchas pláticas que cuando hablan de seguridad de información se enfocan directamente por ejemplo, en ISO 27001, que es un clásico, ¿no? Hablar de seguridad de la información e ISO 27001 prácticamente van de la mano cuando se habla de ponencias, cuando se hablan de capacitación, pero no solamente queda ahí. Igualmente no quería dar una plática que tuviera un enfoque dedicado únicamente a aquellos temas técnicos de la implementación como tal, de una implementación completa de seguridad de la información, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver más como las bases, ¿ok? Entonces, Cristian, no sé si hay algún otro anuncio que debas dar antes o me sigo de lleno. Si gustas, bueno, procedo con la presentación formal y Gracias. después iniciamos con tu presentación. Muy bien. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cristian García y en el marco del cuarto encuentro internacional de investigación en ingenierías de la Universidad Popular del César de Aguachica, César, Colombia, y el segundo Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Componentes y retos en los riesgos de la seguridad de la información, de la mano del ingeniero José Daniel Ramos Guzmán, quien es ingeniero electrónico por la UNAM y actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria Comercial. Cuenta con múltiples diplomas, entre los que podemos mencionar el diploma en gestión de riesgos corporativos por el ITAM, el diploma en gestión de proyectos de TICS por la UNAM, el diploma en seguridad de la información por la UNAM. El ingeniero Daniel Ramos está certificado en la ISO 31000-2018 por el G31000 y la certificación en Lead Implementer ISO 22301-2012. El ingeniero Daniel Ramos cuenta en su haber profesional con una amplia y vasta experiencia en múltiples empresas. Inició como pasante de seguridad de la información en la empresa La SET de México, SC, y ha trabajado en el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, como especialista en informática y seguridad de la información. También en el grupo parlamentario del PRD, en el Senado, como consultor de seguridad de la información.
Además, trabajó en la empresa Ainet Certus GITS como líder de proyectos de gobernanza, riesgos y cumplimiento. Trabajó además en la empresa GCP Global de México como consultor junior de gobernanza, riesgos y cumplimiento. Además, trabajó en pronósticos para la asistencia pública como asesor de gestión de riesgos y continuidad del negocio. Dentro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se desempeñó como experto en gestión de riesgos y continuidad comercial. Ha trabajado también en la empresa IBM como experto de seguridad y privacidad de datos. Y actualmente trabaja para la empresa Dell RSA, ocupando el puesto de especialista senior en gobernabilidad, riesgos y cumplimiento. Les recuerdo registrar su asistencia en la página del Congreso. Y sin más preámbulo, los dejamos con el ingeniero Daniel Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos comparta con nosotros su tiempo y experiencia. Adelante, ingeniero. Creo que no logramos escuchar, ingeniero. Listo. Creo que apagué tanto la cámara como el micrófono. Muchas gracias. Muy bien. Ok, aquí estamos. Uno de los grandes retos que hemos estado viviendo hoy en nuestros días es el tema COVID y seguramente lo van a estar escuchando en muchas conferencias, muchos congresos, muchos cursos, pero se ha vuelto un referente para muchos elementos, temas de seguridad de la información, temas financieros, temas de resiliencia. Incluso yo creo que la palabra resiliencia ha tomado una relevancia no solamente en las organizaciones, sino también como personas. Era un término poco conocido y con un significado difícil de entender y que ahora es cada vez más común que lo escuchemos incluso entre las personas. Ahora estamos viviendo un tema en el que antes de 2018, antes del tema de la pandemia, cuando vivíamos dentro de una normalidad, que ahora sí podemos clasificar la forma en la que estábamos viviendo, se había generado un reporte que fue publicado por Oliver Wyman para el año 2017. Un reporte en el que se hablaba sobre cómo la digitalización de servicios estaba teniendo cada vez mayor relevancia. En este reporte se hacía una comparativa entre servicios entregados de manera tradicional contra servicios entregados de forma digital, una comparativa de 10 años entre 2007 y 2017. Y aquí podemos ver una gran diferencia, como Walmart para el año 2017 estaba facturando 141 billones de dólares. Para ese mismo año, Amazon estaba facturando únicamente 18 billones de dólares. 10 años después, Walmart estaba cerca de los 213 billones de dólares, pero Amazon ya había duplicado la cantidad que Walmart estaba facturando para el mismo año. Y así podemos irnos con diferentes tipos de industria, industrias hoteleras, industrias financieras. Y esto es un reporte que se publicó a finales del 2017. Esto tiene una gran relevancia porque si bien antes de la pandemia todos estos servicios digitales estaban desbancando todos aquellos servicios tradicionales, hoy en día, y lamentablemente no se ha publicado un reporte, usualmente los publican para enero, este tipo de reportes, no hay un reporte comparativo antes de la pandemia y después de la pandemia, porque muchos habremos escuchado hoy en día de las fintech, estas fintech que están ofreciendo servicios financieros, préstamos, están ofreciendo tarjetas con cero intereses, están ofreciendo tarjetas a personas que antes no eran sujeto de crédito y todo esto se revolucionó hoy en día gracias al tema de la pandemia. Pero, ¿qué es lo que está haciendo diferente los servicios digitales a los servicios tradicionales? Un punto muy importante es que los servicios digitales o la digitalización de productos y servicios se están volviendo más personales, están reconociendo a las personas de forma individual, se están volviendo más humanos, están más relacionados a las emociones, lo cual
está trayendo una gran aceleración de aquellos servicios que tienen directamente un sentido de libertad. El que yo pueda tener el poder de apagar mi tarjeta de crédito, aumentar el saldo que tengo, que yo tenga la libertad de elegir cuándo puedo dar de baja el servicio sin tener que estarme amarrando a contratos, y además se están volviendo servicios sensoriales. Y no me dejarán mentir, hoy en día la sed por los likes se está volviendo incluso un problema de salud. Mucha gente se está dedicando a subir pues videos, fotos, simplemente para tener el placer del número de vistas, tener el placer del número de likes. Eh, eh, Fotografías en Instagram, videos en TikTok, streaming en Twitch, están trayendo un nuevo esquema de servicios, un nuevo esquema de facturación, un nuevo esquema de público en el cual lo que se está buscando es el placer mismo, ¿no? De transmitir. Y esto con sus derivados peligros, ¿no? También mucho de esto está trayendo problemas de salud, incluso, pues podríamos decir que temas hasta de muerte, ¿no? Gente que por una foto está perdiendo la vida, y todo esto con tal de tener una conexión con gente que ni siquiera conoce. Son aplicaciones o servicios que están conectándonos de manera global. Antes, si la palabra globalización era un poco difícil de entender, hoy en día la palabra globalización toma todo el sentido al momento de que nosotros estamos recibiendo un like de una persona que no conocemos del otro lado del mundo. Esto está haciendo una diferencia en cómo incluso el marketing va a tener un impacto. Marketing en el cual, si yo estoy generando una serie de likes para gente mayormente, por ejemplo, de una región o de una región que es completamente diferente a la de mi país, esa gente va a recibir propaganda de temas relacionados a lo que yo estoy haciendo dentro de mi foto, de mi video, pero de manera local. Esto va a tener un mayor énfasis en la funcionalidad. Esta funcionalidad dentro de este tipo de digitalización que va a recaer en cómo la forma en la que yo estoy compartiendo las fotos, relacionando mi seguridad física, la seguridad de los dispositivos, incluso la seguridad de mi organización, porque mucha gente durante sus actividades de trabajo está comenzando a realizar eh, compartiendo contenido, está interactuando directamente con personas de otro mundo en instalaciones del trabajo. Esta digitalización entiende pues dos etapas. Antes hablábamos de antes de y después de, y si bien lo relacionábamos con un tema religioso, ahora lo tenemos que relacionar directamente con un tema pandémico. Y este tema pandémico de antes del COVID y después del COVID nos está, nos está trayendo un antes y un después de cómo trabajábamos, cómo laborábamos. Si antes, cuando teníamos que ir al trabajo, era a través de una oficina con todos nuestros compañeros, en el cual ahora pues ya no tenemos compañeros directamente en una normalidad que estamos transformando. Fuimos movidos de nuestros centros de trabajo hacia nuestros hogares o hacia lugares más aislados en los que teníamos que evitar el contacto físico. Y esta nueva normalidad que ahora hay un término que le están llamando la siguiente normalidad. La siguiente normalidad en donde bien vamos a trabajar con cubrebocas, vamos a trabajar en lugares más espaciosos, en lugares mayormente con ventilación, eh, ya no vamos a estar yendo todos los días a trabajar, ya no vamos a estar dentro de la oficina con cubrebocas, se va a evitar lo más que se puede el contacto físico, pero esto todo va a ser dado a través de las tecnologías. Gracias a las tecnologías y a la adopción tecnológica que las organizaciones están tomando, la siguiente normalidad va a ser algo completamente revolucionario. Vamos a ver cada vez más que están solicitando empleados en diferentes partes del mundo para trabajo remoto. Si ustedes se meten a páginas de reclutamiento, verán que hay muchísimas vacantes en donde ya definen
la vacante como remota, como híbrida o como presencial. La mayoría de las empresas que están solicitando gente presencial son pues mayormente empresas manufactureras o que sí necesitan como tal el recurso humano para la actividad. En otro tipo de industria, esta siguiente normalidad, el apoyo de la tecnología va a ser para podernos conectar a través de VPNs desde nuestra casa y de manera segura hacia la intranet o hacia directamente los sistemas que vamos a utilizar para nuestra organización. Vamos a tener teletrabajo de diferentes partes del mundo. Y con todo esto, nosotros vamos a comenzar a ver que este año ha sido el año de la transición a la siguiente normalidad. Se decía que para el año 2022 esta siguiente normalidad iba a ser una realidad. Y la verdad es que con tantas variantes que hemos tenido, se presta difícil que la siguiente normalidad sea como se había estado planeando, en donde durante el año 2022 iba a tener un regreso parcial hacia oficinas, hacia escuelas. Ahora que con lo que estamos viendo en Europa, el tema de la cuarta ola pone en duda si la siguiente normalidad realmente iba a ser el año 2022 o se puede recorrer hasta finales del siguiente año. Cualquiera que sea la siguiente normalidad o el año que inicie oficialmente la siguiente normalidad, dentro de las organizaciones hay algo que aún no termina de convencer a las personas que toman decisiones estratégicas. No sé si ustedes han escuchado la analogía del elefante en la habitación. Es un tema de Estados Unidos, ¿no? Cuando sabemos que tenemos un problema, cuando todo el mundo sabe que se tiene un problema, pero nadie quiere hablar de él. Entonces la gente dice, bueno, creo que es importante hablar sobre el elefante en la habitación, ¿no? El elefante en la habitación para las organizaciones es cómo vamos a avanzar en nuestra transformación, cómo vamos a avanzar con nuestros servicios. Y ya no es un tema de competencia, como yo mencionaba en un principio. En el principio de mi presentación, era un tema de competencia. Ese reporte era cómo Walmart iba a poder luchar contra un gigante como es Amazon o en Asia como un gigante como lo es Alibaba. Antes era un tema de competencia y ahora es un tema de necesidad. El poder transformarnos, el poder transformar nuestros servicios. Y si bien ya existían en su momento iniciativas dentro de la organización para poder entregar servicios de una forma más eficiente, más cognitiva, más sensorial, más emotiva a través de nuestros dispositivos, que pudiéramos elegir entre n número de productos, n número de servicios, pues si bien ya existían estas estrategias, el COVID vino a acelerarlas de una forma increíble. Eh, Lamentablemente, muchas organizaciones que no lo tenían visualizado se fueron perdiendo en el camino. Eh, yo les pongo un ejemplo, mi mamá es una persona que le gusta coser, lo hace por hobby, no tanto por trabajo. Entonces, tanto ella como yo, pues conocemos muchas tiendas de tela alrededor del país, bueno, de marcas que tienen presencia en diferentes partes del país. Eh, mi mamá viaja mucho hacia el sur del país, igual a visitar a la familia, y cuando empezó lo de la pandemia, ella buscaba dónde comprar las telas y no encontraba sitios, no encontraba aplicaciones donde pudiera comprar las telas. Lo más cercano de todas estas marcas que lograron hacer para digitalizar su servicio fue poner un cartel en la puerta con un número de WhatsApp y decía literal el letrero, díganos el color de la tela, el tipo de tela que necesita por WhatsApp. Nosotros le regresamos fotos, usted elige a través de las fotos qué tipo de tela quiere, nos dice el número de metros, nosotros le confirmamos el día que tenga que hacer el pago y viene a recogerlas aquí físicamente. Eso fue la transformación digital para muchas organizaciones. Para otras organizaciones que ya tenían de alguna manera un pad de cómo iban a hacer esta adopción tecnológica, pues cuando yo les hablo, por ejemplo, de cuáles son los servicios de nube que conocen o las empresas de nube que conocen, y yo hice una encuesta, la mayoría me va a contestar, por ejemplo, AWS de Amazon, Azure de Microsoft, Google Cloud de Google, ¿no? Eh, ¿Qué tienen en común? Pues que tienen, cuando nosotros elegimos Amazon,
cuando elegimos otra industria, escoge también Amazon, y yo me dedico a hacer ataques cibernéticos, y yo ya conozco la infraestructura de nube de Amazon, yo lo único que tengo que hacer es seguir el mismo script de ataque, scripts que están escritos. Uno no tiene que irse muy lejos, no tiene incluso que ser un genio en programación para hacer ataques. Ya hay scripts de ataques, ya hay blueprints de ataques para servidores Windows 2019, para Linux, Red Hat, la versión que ustedes gusten. Y esto está haciendo que cuando las empresas deciden adoptar estas nuevas tecnologías, están adaptando las mismas tecnologías que otro proveedor o que otra industria está haciendo. Cuando este otro proveedor sufre un ataque, nosotros podemos ser susceptibles al mismo ataque, porque al final de cuentas, el path o el script o el blueprint va a ser aplicable al mismo si yo tengo la misma tecnología. Y no es difícil que esto suceda debido a que pues no tenemos muchas opciones, no tenemos muchas opciones para elegir el tipo de servidores o sistema operativo que vamos a utilizar. Esto está trayendo nuevas vulnerabilidades. La adopción de la transformación está trayendo nuevas vulnerabilidades. Aunque las compañías estén buscando innovarse para sobrevivir, lo están haciendo de una forma acelerada, lo están haciendo de una forma en la que no están acercándose a los ciclos, no se están apegando a los ciclos de programación con temas de seguridad. La planeación de la innovación no está incluyendo a las áreas de la seguridad. La adopción de la tecnología está creando una complejidad como no se había visto antes. Estamos entregando servicios y productos a través de tecnologías que se encuentran en nubes públicas, se conectan a nubes privadas, se transforma la información en los servidores de nuestro sitio on-premise. Estamos utilizando bases de datos de diversos sabores, como puede ser este, pues para la generación de cubos de información, para la generación de tableros ejecutivos y todo este conjunto de tecnología, toda esta complejidad en la tecnología está trayendo una sofisticación de ataque muchísimo más grande de la que veíamos hace 20 años. La sofisticación, incluso, yo recuerdo que yo tengo 14 años de experiencia profesional, más 2 años previos en los cuales yo me estuve capacitando durante la universidad, mientras estaba terminando la universidad. Yo tenía un profesor que es criptógrafo, todavía vive este profesor, es un criptógrafo que trabajaba incluso para el ejército aquí en México, y él, pues su vasto conocimiento en temas de criptografía nos llegaba a decir que íbamos a llegar al momento en el que íbamos a ver cómo iban a secuestrar a las empresas, iban a secuestrar la información. Yo en ese momento, la verdad, no entendía mucho a qué se refería con el secuestro de empresas o secuestro de información. Hoy en día sabemos que el ransomware es una forma de secuestro virtual a la información de las organizaciones y además dejen ustedes del secuestro de la información. Hablando de la sofisticación de los ataques, el pago del rescate es a través de Bitcoin. Y esto hace 10 años lo hubiéramos hablado con una persona y le hubiéramos dicho a una empresa, oye, ten cuidado porque pueden secuestrar tu información y el método de pago es con monedas virtuales. Nadie nos habría creído. Incluso hoy mencionarlo es, y se lo decimos a una persona que no tenga relación con temas de tecnología, no va a entender de lo que le estamos hablando. Y esto se debe a la forma en la que estamos compartiendo la información hoy en día, la forma en la que nos estamos interconectando simplemente para entregar un servicio. Este servicio necesita n número de servidores, n número de aplicaciones, n número de capas para que nosotros podamos entregar y generar valor a las personas. Estamos viendo una etapa en la que los temas tecnológicos no son la única problemática, en donde ya estamos incluyendo la nube como nuestro día, en donde ya nosotros podemos contratar, si nosotros no tenemos un sitio, por ejemplo, si yo quisiera hacer un desarrollo de software, pero no tengo para comprar tal vez de momento los servidores, no tengo dónde colocar los servidores, yo puedo contratar un servicio de nube y decirle a estos proveedores,
Amazon, a Google, a Microsoft, ¿sabes qué? Necesito contratarte 3 servidores, uno para base de datos, uno para mi aplicativo y otro para desarrollar el código en donde voy a probarlo. Yo puedo contratar las características de los servidores, decirle qué sistema operativo necesito, cuánto necesito en RAM, en memoria, cuánto necesito para mi base de datos, que tenga qué tipo de base de datos. Esto ya lo puedo contratar. Y en temas de OT, esto que se había quedado hoy en día un poquito rezagado en temas de seguridad, ya tiene una presencia muy importante. La interconexión de elementos a nuestras redes en las organizaciones están creando una superficie de ataque como no se había visto en muchos años. El que ahora incluso los ventiladores, las luces, yo creo que hasta los sacapuntas ya estén conectados a Internet, están creando una superficie de ataque tan amplia que no vamos en su momento a poderla gestionar. Y esto tiene como lógica que a mayor adopción digital tenemos un mayor nivel de riesgo, por lo que acabo de mencionar en el slide anterior. La adopción digital está trayendo una complejidad tecnología nueva, tecnología con vulnerabilidades poco conocidas, vulnerabilidades desconocidas, e incluso, por ejemplo, en elementos de IoT, los passwords están embebidos, están hardcodeados directamente, están embebidos en el código. Esto trae un problema porque si algún atacante conoce el password de cierta marca de dispositivos, no hay forma que nosotros la cambiemos. Si nosotros tenemos ese dispositivo en nuestra organización, vamos a tener un nivel de riesgo altísimo si se conoce o se divulga el password que tienen esos dispositivos. Es más, te los voy a... Un ejemplo que a mí me pareció increíble. En Europa, las vacas, los ganados, están conectados a Internet, así a ese nivel, para dar un seguimiento de cómo se están moviendo, dónde se están moviendo, con quién están conviviendo las vacas. Y, y ya tenemos incluso ganado IoT, ganado que está conectando, está transmitiendo información. Los autos ya están conectándose a Internet. Los autos hoy en día ya son susceptibles de hackeos. Ya se va a poder controlar los autos de manera remota a través de ataques sofisticados. Y todo esto se debe a que, pues, los ataques van a venir mayormente desde Internet. Estos ataques, si bien vienen por Internet y Internet es una herramienta que todo el mundo utilizamos, pues Internet fue una revolución pensada, una revolución tecnológica pensada en el intercambio de información, no en su protección. Nunca se pensó en Internet para proteger la información, simplemente pasarla de un lugar a otro. Tampoco se pensó en su momento que la información fuera importante de proteger. Cuando esto iniciaba, uno no pensaba en cómo podíamos proteger la información. Simplemente lo que hacía la gente era tener una copia en su computador, tener una copia de su información, incluso por escrito, en dado caso de que se llegara a eliminar, pero no lo veían como un tema de seguridad de la información. Y esto nos trajo la revolución de la seguridad de la información. Esta revolución que no atiende solamente a temas de ISO, como es 27001, sino también a marcos como lo son COVID, regulaciones como lo son NIST o regulaciones como lo son PCI. ¿Y por qué hago la distinción entre lo que es ISO como estándar, COVID como framework y NIST y PCI como regulaciones? Porque son cosas diferentes y es algo que debemos de entender. Cuando estamos hablando de seguridad de información y es una adopción que queremos hacer porque queremos certificarnos, porque queremos tener una guía de cómo mejorar nuestra seguridad, estamos hablando de ISO. Cuando, cuando es un tema de certificación, es un estándar que debemos de cumplir de punta a punta, no es opcional, tenemos que cumplir. Cuando estamos hablando de marcos como lo son COVID, los marcos son una serie de buenas prácticas de las cuales nosotros vamos a elegir lo que nos conviene o no nos conviene. Imaginemos que
tenemos un marco con 10 puntos, de los cuales nosotros podemos decir el punto 1 y el punto 5 parece que son los mejores que yo puedo adoptar debido a mi nivel de madurez. Entonces, estos marcos son elegibles dentro de sus elementos que podemos implementar. Pero también tenemos temas como las regulaciones NIST, que es una regulación para Estados Unidos. En otros países se toma más como una guía, pero en Estados Unidos es una regulación. O PSI, que es para todo tipo de empresa o industria que realiza los pagos a través de tarjetas de crédito de forma presente o de no presente. Estos tienen que cubrirse, tienen que cumplirse sí o sí. Y la seguridad de la información lo que busca en un principio es resguardar la confidencialidad. La confidencialidad, que es evitar que la información sea divulgada a gente o entidades no autorizadas, resguardar o preservar la integridad de la información, a lo cual se refiere que debemos evitar la modificación o eliminación de la información de forma no autorizada y resguardar la disponibilidad de la información, que la información siempre sea accesible únicamente por aquellas personas que tienen la autorización y además en el momento que estas personas que tienen los permisos la estén solicitando. No solamente es tener la información disponible, sino es tenerla disponible en el momento que se requiera por las personas autorizadas que lo requieran. Estos son los 3 elementos que se busca dentro de la seguridad de información. En algunos lugares le llaman la triada, en algunos lugares le llaman incluso hasta la trinidad de la seguridad de la información. Mayormente van a verlo como la triada. Estos 3 elementos son los que soportan la seguridad de la información. Hay otros, como pueden ser la autenticidad, en donde yo puedo tener la fiabilidad que la fuente que estoy recibiendo la información es segura. Yo sé que la información que estoy recibiendo es auténtica porque fío en la fuente, la confiabilidad, en donde yo puedo mayormente confiar que esta información es correcta, confiar que la fuente es correcta, confiar que realmente se me está entregando lo que yo necesito, la trazabilidad, el poder rastrear en todo momento en dónde se generó la información, quién resguardó la información, quién transformó la información. El no repudio, el que nadie diga o el que nadie pueda negar de dónde vino, de dónde se generó una actividad. Le podremos decir el que no digan que yo no fui, eso es el repudio. Y la privacidad, que es el resguardo de la información o de los datos personales o de los datos privados de una empresa. Aquí siempre hay una gran confusión entre lo que es la confidencialidad y lo que es la privacidad. La confidencialidad lo podemos ver mayormente asociado con la información y la privacidad con datos personales de personas o datos sensitivos de las organizaciones. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia. Para nosotros bien pudiera parecer lo mismo, tanto confidencialidad como privacidad, pero siempre que escuchen privacidad es acerca de datos personales. Todos estos elementos se conjuntan dentro de una arquitectura de ataque, podemos llamarlo así, una arquitectura de ataque, en donde solamente hay 3 elementos en los que nosotros sí tenemos el control. ¿Podemos controlar las vulnerabilidades? Sí, las podemos controlar. ¿Por qué? Podemos hacer un parcheo de vulnerabilidades, porque podemos hacer capacitación para la gente. Los controles, sí, podemos nosotros tener un control, valga la redundancia, sobre los controles, porque nosotros decidimos si ponemos un firewall o no, si la red la vamos a poner una DMZ, y vamos a poder poner algún control administrativo. Los activos de información, ¿los podemos controlar? Sí, los podemos controlar porque nadie nos obliga a utilizar un Windows, nadie nos obliga a utilizar un Linux, nadie nos obliga a utilizar un Unix, un Solaris, etcétera, etcétera. Estos son elementos o factores que nosotros podemos controlar. ¿Qué es lo que no podemos controlar?
amenazas. No podemos controlar a una persona del otro lado del mundo que por temas de ocio de repente se encontró la URL de nuestro sitio, de nuestra organización, y decide atacarlo simplemente para probar o para capacitarse o para, pues, por un tema de ocio. No podemos controlar las amenazas, no podemos controlar que se creen huracanes, no podemos controlar que tiemble, no podemos controlar que alguien incluso deje caer un vaso a ese nivel, ¿no? Una amenaza puede ser ese tipo de acciones. Y por consecuencia no podemos controlar los impactos. Podemos buscar reducir el impacto, pero no sabemos cuál va a ser el nivel del impacto. Por ejemplo, cuando tenemos un temblor, sabemos que puede haber una desgracia, sabemos que va a haber un impacto, pero no sabemos si se van a caer muchos edificios o no se van a caer edificios, simplemente se van a caer bardas, algo que no podemos controlar. Podemos reducir el nivel del impacto, reforzando edificios, reforzando bardas, entrenando a la gente para que no tenga una acción desesperada cuando se esté suscitando un temblor. Pero si bien yo les estoy hablando de amenazas y vulnerabilidades, estos son una de las definiciones que muchas veces fue difícil de entender cuando yo estudiaba y decían, oye, ¿qué es una amenaza? ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿Qué es un riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre un análisis de vulnerabilidades y un análisis de riesgos? En un principio era difícil de entender y algo que a mí me ayudó muchísimo era entender que las amenazas eran acciones, eran factores de riesgo eh, que eran activos, que estaban ejerciendo una acción, estaban teniendo un verbo dentro de sus actividades. Una amenaza es como tal una expresión de daño, es algo que nosotros no podemos controlar y que bien sí nos podría dañar. Una amenaza incluso puede ser vista de forma matemática, expresándolo en términos de la probabilidad que pueda tener una acción, de que se ejecute una acción con base en los elementos que esa acción está tratando de dañar y con cuál frecuencia, dentro de la probabilidad, con cuál frecuencia lo va a realizar. ¿Ok? Esta amenaza puede tener un impacto dentro de nuestra organización o a nosotros como personas. El elemento de vulnerabilidad, vamos a dejarlo aquí en la amenaza como una acción, es un factor activo, siempre va a haber una acción, siempre va a haber un verbo. Y en la vulnerabilidad lo podemos ver como una analogía que a mí me gusta mucho, que es como una pared con hoyos. Cada uno de los hoyos podría representar un hueco de seguridad. Entre más grande es el hoyo, más grande es el hueco de seguridad. Si yo tuviera una habitación con algo muy preciado dentro de la habitación que yo quisiera resguardar y tengo una pared con hoyos, yo me voy a preocupar por los hoyos más grandes, sí, pero también si tengo una pared que está completamente llena de huecos, también eso va a ser de preocupación porque la superficie de ataque, como lo mencionaba anteriormente, va a ser mayor. Tal vez no voy a tener la capacidad de cuidar todos los huecos, pero al menos me tengo que preocupar por los más grandes, porque yo sé que hay amenazas del otro lado de la pared. Puede haber gente que quiera robar eso que tanto estoy cuidando y que pueda meterse por uno de esos hoyos. Hay gente que quiera, o animales incluso, ¿no? Tenemos que lo más preciado que yo pueda tener es comida porque me encuentro en un lugar aislado. Mi amenaza en este sentido sería un animal que quiera comerse mi comida y que se pueda meter por cualquiera de los hoyos. Mi vulnerabilidad es esa pared con hoyos. Mi amenaza es eso que quiere aprovecharse de los huecos de mi pared para tomar lo más preciado que yo tengo, que en este caso, en esta analogía, es la comida. Y para mí la comida va a ser como tal un activo el cual yo debo de proteger como del lugar. Con esto, yo puedo entender ahora que la seguridad de la información y hablando en temas de tecnologías, siempre vamos a hablar sobre activos de información. Activos de información, como en mi analogía yo mencionaba, es la comida, esto que yo quiero proteger. Para mí un activo de información es todo aquello que tiene un valor dentro de la organización. Si para mi organización una silla representa el símbolo ético, el símbolo más preciado
de la organización, una silla, eso es un activo de información. Si para mí los datos que tengo en una base de datos son datos cruciales para mi operación, eso es un activo de información. Esos datos son un activo de información muy valioso. Un activo puede ser un servidor, puede ser información o incluso la reputación misma, que es un activo intangible, es algo que también yo quiero proteger. Por otro lado, cada uno de estos activos siempre van a presentar algún tipo de vulnerabilidad. Eh, Vulnerabilidades que vamos a definir como fallos o debilidades. Fallos o debilidades que pueden ser explotados por amenazas. Incluso las personas tenemos debilidades, tenemos fallos cognitivos, confiamos mucho en la gente, no sabemos decir que no. Cuando alguien nos quiere dar lástima en la calle para aprovecharse de nosotros, muchas veces caemos, ¿no? Pasa una persona con muletas, se deja caer una persona, simplemente es una distracción para robar a la gente. Esas son debilidades que son aprovechadas por amenazas que vemos rodeadas, que nos rodean. Para cada uno de estos elementos, como son activos, vulnerabilidades y amenazas, vamos a nosotros a tratar de controlarlos o retenerlos con controles. ¿Cuáles serían los controles? Pues el que nosotros estemos monitoreando, por ejemplo, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, estar monitoreando dentro de los activos de información quiénes son los usuarios que están entrando en horas de trabajo o que están entrando en horas que no son de trabajo o en días que no son días laborales. Este tipo de controles nos van a ayudar a prevenir que las acciones de las amenazas como tal puedan explotar las vulnerabilidades, ¿ok? Entonces, con esto es muy simple poder recordar lo que dentro de la seguridad de la información pudiera ser un riesgo, que está relacionado a cómo la probabilidad de que una amenaza pudiera explotar una vulnerabilidad dentro de un activo de información y la consecuencia de la misma. Esta consecuencia puede traer como tal un evento, un incidente, una crisis o una brecha de seguridad. ¿Ok? ¿Qué es un evento? Un evento como tal, un evento de riesgo como tal, es la desviación de aquello que nosotros esperábamos. Si yo lanzo un vaso, si lanzo un lápiz al piso, el evento que yo es, el, o la- la- lo que yo espero que suceda es que caiga al piso. Cuando yo aviento algo, lo que yo espero es que caiga al piso. Y no cae al piso, está sucediendo un evento, es una desviación, aquello que yo esperaba que iba a suceder, ¿no? Y además, ese evento tiene una consecuencia negativa con una repercusión grande, lo puedo considerar como un incidente. No es solamente que algo sucedió extraño, algo extraño me sucedió, sino algo extraño sucedió y además está teniendo una repercusión. Y si esa repercusión comienza a salirse de las manos, está comenzando a tener un impacto más allá de lo personal, en un círculo muchísimo más amplio de lo que originalmente pensábamos que íbamos a poder retener el incidente, estamos hablando de un tema de crisis. Podemos verlo como un riesgo que una vez materializado va aumentando el impacto, va aumentando la severidad y las consecuencias conforme pase el tiempo. Y esto aunado a un tema humano. Yo decía hace un momento, la seguridad de la información considera vulnerabilidades incluso en las personas, estos fallos cognitivos. Y dedico un par de slides a este tema porque me parece que son de relevancia. Cuando lanzamos, cuando tenemos un ataque, cuando vemos en las noticias un ataque de ransomware, es un ataque que se originó seguramente por un phishing, por un correo electrónico que fue enviado de manera masiva a una empresa y que tal vez una persona le dio clic a ese enlace. Cuando dio clic a ese enlace, este virus se apoderó de esa máquina y comenzó a hacer movimientos laterales hasta encontrar una máquina que tuviera conexión a un servidor. Tomó posesión de ese servidor y comenzó a hacer movimientos laterales hasta lograr su objetivo. En cada una de las campañas que se hacen de phishing para capacitar a la gente de las organizaciones, tardan 16 minutos en que se registre el primer clip en una liga en la que muchas veces dice la liga,
dale clic aquí porque te acabas de ganar la lotería, reclama tu premio. Cosas tan absurdas como esa hacen que la gente caiga. Y si estamos hablando de una compañía que tiene 1,500 empleados, 20,000 empleados, imagínense el 4% de 20,000 empleados. Esto es lo que vulnera a las organizaciones. No es la sofisticación del atacante, sino la debilidad humana. Ahora sabemos que muchas organizaciones están permitiendo que lleven sus dispositivos al trabajo, que se conecten a las redes. Es algo que se llama Bring Your Own Device, Beyond. Esto está haciendo que, aunado con estos correos de phishing, las vulnerabilidades se incrementen dentro de la organización. Y ustedes que aún se encuentran en la universidad, se van a dar cuenta que el número uno en ataques de phishing son las instituciones educativas, seguidas por las instituciones públicas. Todas aquellas instituciones de gobierno, estatales, todas estas instituciones que muchas veces no tienen esta capacitación o esta cultura de la seguridad, pues son blancos fáciles cuando nos encontramos en campañas electorales por ejemplo, la presidencia. Los partidos políticos sufren un gran número de ataques precisamente para obtener información o para demeritar la reputación de los candidatos, ¿ok? Y todo esto como tal son riesgos que nosotros debemos gestionar. Son riesgos que ya hablamos sobre las amenazas, que explotan vulnerabilidades y que esta explotación puede traer un impacto, ¿ok? Eso como tal es un riesgo. Eso es la definición de riesgo. La palabra riesgo está compuesta por estos elementos, elementos de amenazas que pueden explotar vulnerabilidades con cierta probabilidad y que esta explotación va a tener un impacto. Si no gestionamos estos elementos, si no gestionamos estos riesgos, los riesgos van a materializarse. Y una frase que encontré de Pasteur decía, la suerte favorece únicamente a las mentes preparadas. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de preparación. La suerte es una combinación entre la preparación y la oportunidad, no es otra cosa. Y esta preparación, pues muchas veces la tomamos directamente de libros de texto, en donde hay libros que, si bien pueden ser muy buenos, también pueden ser muy técnicos, pueden ser muy redundantes, pueden ser muy amplios en sus definiciones y a veces es difícil realmente entender cuál es el vocablo correcto que debemos utilizar, cuál es la manera más simplista de lo que queremos nosotros aprender. Esta manera simplista muchas veces nos va a traer que no tengamos una definición clara de las cosas que queremos. Por ejemplo, discúlpenme, por ejemplo, riesgos. Yo sé que muchos de ustedes ya habrán estado involucrados con esta definición de riesgos en temas de calidad, riesgos industriales, riesgos informáticos, riesgos cibernéticos. Y muchos de ustedes podrán decir, bueno, es que yo ya entiendo lo que es un riesgo, pero si yo le preguntara, si yo abriera el micrófono a cualquiera de los que hayan levantado la mano y les dijera, a ver, defíneme qué es un riesgo, ¿por qué gestiona riesgos? ¿Para qué gestiona riesgos? Van a titubear, no van a tener la respuesta, no es algo fácil, no es algo fácil que nosotros podamos explicarlo. Y hay una frase de San Agustín que me encantó, que es, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero cuando quiero explicárselo a alguien, es difícil explicárselo, simplemente no lo sé. Y esto no es culpa de ustedes, es que las definiciones al menos de riesgo son muchísimas. Si ustedes trabajan en un área de calidad, existe una definición de riesgos en términos de calidad. Si trabajan en temas tecnológicos, hay una definición que es la que yo he estado manejando el día de hoy. Hay una definición, amenazas y vulnerabilidades en activos de información. Siempre esas palabras van a estar relacionadas a temas o la definición de riesgos tecnológicos, de seguridad y cibernéticos. Si hablamos de temas operativos, si hablamos de temas financieros, si hablamos de cualquier otro tema, incluso temas de continuidad, la definición del riesgo es completamente diferente. Y esto es lo que hace difícil muchas veces que entendamos por qué a veces cuando hablamos de riesgos no hablamos de amenazas o por qué no hablamos de vulnerabilidades.
Esto es simple de entender, es porque dependiendo el área en la que nosotros estemos trabajando, va a ser la definición del riesgo. Y esta definición de riesgo, para el tema que nosotros estamos platicando, se va a acotar en riesgos de seguridad de la información. Y si se dan cuenta, me voy a regresar en la imagen anterior. Los riesgos, el riesgo, me voy a ir desde aquí. El riesgo de IoT es un subconjunto de riesgos de ciberseguridad. Ciberseguridad es un subconjunto de riesgos de seguridad de la información. Riesgos de seguridad de la información es un subconjunto de riesgos tecnológicos. Riesgo tecnológico es un subconjunto de riesgo operativo. Riesgo operativo es un subconjunto de la familia de los riesgos no discrecionales. ¿Se dan cuenta por qué es tan complejo? Porque cuando hablamos de seguridad de información, tenemos que ser muy empáticos en la terminología y decir, ok, si es seguridad de información, ahora yo sé que también va a incluir en temas de ciberseguridad, en temas de IoT, y que la jerga me debe de decir que debo de hablar sobre amenazas, amenazas internas, amenazas externas, vulnerabilidades lógicas, vulnerabilidades físicas, sobre activos de información, y lo estoy mencionando y repitiendo porque quiero que eso se les quede muy claro. Y la forma en la que nosotros estemos utilizando una metodología de riesgos u otra metodología de riesgos, incluso tan sencillo. Yo tengo una metodología de riesgos para temas de seguridad de la información y otra metodología para temas de ciberseguridad. Y bien podrían ustedes decir, oye, pero si es la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información, ¿por qué no utilizamos la misma metodología? Dependiendo la metodología que nosotros utilicemos, va a ser lo que vamos a poder ver más allá del conjunto completo de información o el conjunto de lo que tenemos dentro de la organización. Una metodología nos va a poder examinar, nos va a permitir examinar elementos muy puntuales de lo que estamos buscando. Es por eso que es muy importante que elijamos bien la metodología de riesgos o que diseñemos nuestra propia metodología de riesgos, no solamente para temas de seguridad de la información o temas de ciberseguridad, sino de acuerdo al tipo de la organización en la que nos estamos moviendo. Como consecuencia de estas metodologías y que identifiquemos de forma correcta el tipo de riesgos que queremos gestionar, el siguiente punto es controlar los riesgos. Los controles o el control no es otra cosa en su definición más que la modificación del riesgo. Lo quiero modificar, lo quiero poner a mi favor. Y hay un reporte muy interesante, es un reporte muy amplio que igual publicó Oliver Wyman, en el que se habla, dependiendo del tipo de control que ustedes implementen, va a ser la propagación del riesgo que se va a tener dentro de la organización. Cuando tenemos controles de protección, vamos a ver que va a haber una propagación de ataques de menos de la mitad dentro de una superficie, llamémosle una superficie a nivel país, utilizando las mismas tecnologías. Si tenemos controles de identificación, vamos a ver que sí va a haber una propagación, pero va a ser una propagación controlada. Cuando no tenemos controles, simplemente se va a dispersar, por todos lados, cuando no existe un control. Esto es algo que se puede ver muchísimo cuando vemos ataques, virus, del día cero. Esto lo vamos a ver, virus que nadie conocía, vulnerabilidades del día cero, vulnerabilidades que nadie conocía, que de repente alguien se encontró y ¡pum!, comenzó a atacarlo. Entonces hay un lapso de tiempo para poder entender el ataque y descubrir que existía una vulnerabilidad en algún elemento y nadie lo había visto. Y los controles de detección van a lograr contener este tipo de ataques, pero el tema aquí es que cuando los detectamos es porque ya está sucediendo. De hecho, los detectamos porque ya están sucediendo. Lo único que estamos haciendo es controlarlos. Dentro de este mundo como tal de los riesgos, los ataques y los controles, hay una metodología que se llama la metodología del corbatín. A mí me gusta muchísimo. Esta metodología del corbatín, como un moño de corbata, es vamos a poner al centro aquellos eventos, incidentes o elementos de crisis, los cuales de su lado izquierdo tuvieron alguna causa, algo los causó. Una amenaza que explotó una vulnerabilidad trajo como tal que se generara un evento o un incidente.
y ese evento incidente siempre va a tener un impacto, siempre va a tener un impacto. Entonces, siempre vamos a ver la causa de un evento y sus impactos. Esto va a generar que nosotros podamos hacer un análisis tipo causa-raíz, en donde vamos a poder ahora sí definir controles preventivos para que eso que está causando los eventos no suceda o que alarguemos lo más que se pueda dentro de nuestra industria el que nos suceda a nosotros. Yo ya les decía en un principio en la presentación de estos blueprint de ataque y de repente veo que alrededor del mundo están teniendo un tipo de ataque muy específico para tecnologías muy específicas, tal vez si yo ya tengo controles preventivos, yo voy a ser de los últimos a los que les podría afectar este tipo, que les podría suceder este tipo de ataques. Controles detectivos, que son controles de monitoreo, que si bien no me van a prevenir, pero me van a ayudar a detectar el momento en el que está sucediendo. Por ejemplo, y no encontré, no traje el dato como tal, la fuente, pero se dice que en promedio las organizaciones tardan 200 días en detectar que ya tienen una intrusión de seguridad, 200 días en promedio, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener controles detectivos con los que vamos a darnos cuenta que estamos siendo atacados. Y cuando nos damos cuenta que estamos siendo atacados, lo único que podemos hacer es hacer acciones de corrección. Estas acciones de corrección van a ayudarnos a reducir la probabilidad de que las amenazas exploten las vulnerabilidades y nos van a ayudar a reducir el impacto que pueda tener, impactos financieros, impactos reputacionales, o podemos decir impactos tangibles o impactos intangibles. Para que nosotros podamos como tal tener este tipo de controles, hay una clasificación muy interesante que son controles de identificación, los cuales vamos a poder identificar qué es lo que queremos proteger, cuáles son los activos de información que queremos proteger, identificar si realmente esos activos son críticos, son importantes para la organización, crear catálogos de activos, crear catálogos de procesos, los cuales vamos a proteger a través, por ejemplo, de antivirus, los cuales dentro de la organización vamos a detectar a través de tecnologías de SIEM, que son correlacionadores de eventos de lo que está sucediendo en los logs de los servidores, actividades que se están suscitando dentro de los servidores y que, bueno, una vez que vemos que sí, efectivamente que confirma que estamos siendo sujetos de ataque, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuáles son los playbooks de respuesta para los analistas que trabajan dentro de estos centros de atención a incidentes? ¿Cuáles son las respuestas? Y además la recuperación que son los planes de continuidad y los planes de recuperación de desastre. Estos a su vez los podemos definir como controles técnicos y controles administrativos. Controles técnicos, firewalls, IDS, IPS, muchos otros factores, doble factores de autenticación o controles administrativos, que son políticas, procedimientos, manuales, instructivos. Para cada uno de estos tipos o clasificación de controles, vamos a nosotros poder definir un control técnico o un control administrativo, un control técnico, preventivo, correctivo, detectivo, un control administrativo, correctivo, preventivo, detectivo. Parece complejo, a veces es un poco complejo, pero créanme que ya con la práctica nos vamos familiarizando y muchas veces ni siquiera tenemos que utilizar. Esto simplemente es para tener una categorización. No es que si no lo hacemos vamos a vernos, vamos a ser sujetos de ataque. No, realmente eso no va a pasar. Y este ejemplo que les acabo de dar es sobre controles NIST, pero tenemos más tipos de, más regulaciones o más estándares, más guías. Hay muchas, simplemente quise poner estas por poner algunas. Eh, Podemos, desde los bancos centrales, tenemos regulaciones que nos obligan a dar el seguimiento a los incidentes de seguridad, a reportar todos aquellos brechas de seguridad. Son temas obligatorios para instituciones financieras. Tal vez nosotros estemos más relacionados con ISO 27001. Sabemos que la familia 27000 es una familia de regulaciones y guías bastante amplia. 27001, que se apoya en su anexo, que es 27002, que es una guía de controles dentro de una clasificación de 14 objetivos de control, los cuales podemos utilizar. Muchas veces en conjunto con 27002 podemos utilizar incluso COVID para ampliar, ¿no?, este marco de controles. Tenemos por otro lado 27005, que es
pues no es como tal una metodología, muchos hablan que es una metodología, no es como tal una metodología, es sí una guía de principios que nos van a ayudar a utilizar o a crear una metodología basado en los requerimientos de 27001, ¿ok? Y por otro lado, este que también a mí me gusta mucho es 27004, que es para el monitoreo de controles. Una vez que tenemos controles que obtuvimos, desarrollamos a partir de 27002, es cómo vamos a verificar que esos controles realmente estén haciendo su trabajo, estén disminuyendo los riesgos dentro de la organización. Riesgos que, repito, son riesgos dentro de seguridad de información que se componen por amenazas que explotan vulnerabilidades que son fallos o debilidades dentro de los activos de información y que esta explotación trae como tal una consecuencia, ¿vale? En resumen, ya acercándonos a la hora, ya pasándome un minuto, recordemos que tenemos activos que pueden verse amenazados por la explotación de sus vulnerabilidades y que todo esto lo vamos a disminuir a través de controles que vamos a aplicar directamente a los activos de información para disminuir sus vulnerabilidades y disminuir la probabilidad de que las amenazas exploten estas vulnerabilidades. Estos controles son controles que en términos de seguridad de la información buscan resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ya sea en su formato físico o en su formato electrónico. Ahora bien, esto es como un repaso. Recordemos, la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué es un subconjunto de la seguridad de la información? La ciberseguridad se encarga de los datos o de la información en su formato electrónico, en ceros y unos, y que además esté interconectado, ¿ok? Entonces, la seguridad de la información no le importa si es información hablada, escrita o electrónica, se tiene que resguardar, pero la ciberseguridad únicamente se enfoca en temas que estén relacionados con ceros y unos, ¿ok? Para todo esto lo vamos a utilizar los controles de seguridad. Estos controles de seguridad, los cuales vamos a identificar a través de un análisis de riesgos que tiene 4 fases, que es la identificación, análisis y evaluación. Identificar amenazas, identificar vulnerabilidades, identificar activos de información. Vamos a analizar cómo estos 3 elementos conviven entre sí, cómo se convolucionan entre sí y la calificación que les demos, que digamos si es una amenaza importante dentro de una vulnerabilidad no tan grave en un activo de información que pues tampoco es tan importante, entonces le voy a dar un rating que tiene un nivel de riesgo bajo. Y es una amenaza muy importante, pero es un activo de información que no tiene valor en la organización. Esto va a traer como consecuencia la fase de tratamiento, es decir, bueno, si es un riesgo bajo, pues simplemente voy a definir una política, voy a definir reglas de operación, reglas o manuales para que la gente no haga cosas que no debe. Y con todo esto, bueno, esto es aplicable tanto para procesos, para sistemas y personas. Son 3 elementos que siempre debemos proteger dentro de la organización. Tenemos procesos que son ejecutados por personas o por sistemas, o procesos que son ejecutados por personas que se apoyan por sistemas, ¿ok? Todo esto como tal nos va a traer como un resumen que la seguridad de la información lo que busca es preservar el valor de la organización, generar valor en la organización y que podamos tener un monitoreo continuo que nos ayude a prevenir y dar respuesta oportuna a todas aquellas desviaciones, ya yo mencionaba hace un momento, eventos de lo que esperamos que suceda o desviaciones a las operaciones o desviaciones a las actividades. ¿Ok? Recordemos que la seguridad de información no es 27001, la seguridad de la información es un conjunto de actividades que buscan resguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de aquellos activos de información que tienen vulnerabilidades y que se ven amenazados por fuentes internas o externas. Amenazas que pueden ser naturales, pueden ser físicas, pueden ser lógicas. Les dejo mi cuenta de LinkedIn. A veces no publico muy seguido, pero trato de publicar muchas veces información que nos ayude a entender temas de riesgo sobre todo. Yo me relaciono
muchísimo más con la seguridad de la información a través de los riesgos. Aquí van a ver algunas cosas que he publicado, que he compartido. Entonces, bueno, igual si me quieren seguir, esa es mi cuenta de LinkedIn. Listo, Cristian. Muchísimas gracias, Si quieres, ingeniero podemos Daniel. pasar a la siguiente fase. Claro que sí. Muchísimas gracias por su conferencia muy nutrida, con bastante información y bastante interesante. Si alguno de los asistentes tuviese alguna pregunta, la puede poner en la sección de chat para hacérsela a nuestro especialista. Vamos a dar unos minutitos. Sí, gracias. Sí, como mencionas, a veces parece que es un mundo de información. Efectivamente, no ha sido sencillo definir muchas veces lo que es la seguridad de la información y no me considero una persona muy grande, pero me he dado cuenta que las generaciones más jóvenes, sobre todo las que están iniciando su etapa laboral o están en una universidad, eh, ven únicamente la ciberseguridad como un tema de seguridad dentro de las organizaciones. Y la ciberseguridad es solamente un elemento más, ¿no? Antes, cuando yo iniciaba con estos temas de seguridad, el boom era ser un certificado en temas de seguridad. Todo el mundo era experto en seguridad de la información. Cuando empezó el boom de la ciberseguridad, de repente dejaron de haber expertos en seguridad de la información y todo el mundo se volvió un experto en ciberseguridad. Simplemente se cambiaron de gorrita, ¿no? Pero si lo queremos ver de una forma más amplia, la seguridad de la información es el conjunto completo, ¿no? La ciberseguridad es una especialización de lo que se está realizando. Perfecto. Nos preguntan aquí cómo evolucionó, cómo cambió el tema de la ciberseguridad y de la seguridad de la información a raíz del tema de COVID-19. ¿Cuál fue la evolución que tuvo? Pues tuvo una evolución bastante importante porque incluso, bueno, fue un slide que decidí quitar al final. Eh, el COVID trajo una gran fuente de ataque a través de ingeniería social. Se mandaban falsos reportes de estadísticas de COVID a las organizaciones, a las personas, y la gente le daba clic a esos enlaces y se veían comprometidos sus equipos, sus dispositivos telefónicos. Entonces, hubo una mayor conciencia, por lo menos desde el lado de la ingeniería social, de que no todo lo que te envíen es información real, no todo lo que te envían es una fuente confiable. Yo lo decía en uno de los slides, la confiabilidad y la autenticidad de la información, ¿no? ¿Cómo evolucionó la ciberseguridad? Yo creo que evolucionó más desde el lado de las personas, de la ingeniería social, más que del lado lógico o cibernético, ¿no? Tecnológico, ¿no? Sí hubo una evolución, pero creo que nos hizo más conscientes de los débiles que somos las personas. Perfecto. Muy interesante lo que menciona con respecto a que la parte más débil de la cadena son las personas, precisamente. Y tenemos aquí una pregunta con respecto a esto. Nos preguntan, ¿qué medidas recomienda para la protección de información en el caso de una persona con poca relación con la tecnología? Capacitación, capacitación, capacitación. Uno de los requerimientos de la ISO 27001 de COVID y de NIST, incluso, me parece que NIST, el SP 800-37, habla de la capacitación al personal. Estas campañas, y seguramente ustedes lo verán en empresas o incluso en la misma universidad, no sé, la campaña anual de seguridad y la información o la capacitación, por ejemplo, se da en el entrenamiento de qué es un correo cómo es un correo falso, cómo es un sitio falso que no tiene la S al final en el HTTP. Simplemente es capacitar a la gente que sepa reconocer un sitio falso, que sepa reconocer un correo falso. Es lo único que se puede hacer, capacitación, capacitación, capacitación. Perfecto. Pues muy interesante aquí todas las preguntas. Lamentablemente, pues el tiempo es un enemigo mortal. Así Entonces, es. bueno, vamos a tener que proceder a la lectura de su reconocimiento. Si me apoyan, por favor, con
Bien, muchas gracias. Bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de Perote y la Universidad Popular del César, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero José Daniel Ramos Guzmán por su destacada participación en el cuarto Encuentro Internacional de Investigación en Ingenierías y el segundo Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación, con su conferencia Componentes y retos en los riesgos de la seguridad de la información. Firman al calce Antonio Alemán Chang, director del Instituto Tecnológico Superior de Perote, y Yerli Cristancho Portillo, vicerrector de la Universidad Popular del César de Aguachica, Colombia. Pues no nos resta más, ingeniero, que agradecerle nuevamente su tiempo y su experiencia y su apertura para con nosotros para dar esta conferencia. A ustedes les agradezco muchísimo la invitación y bueno, espero que haya sido de mucho valor para todos ustedes. Claro que Les sí. agradezco. Muchísimas gracias y saludos a todos los que están en la reunión. Nos vemos en un ratito más para la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Buen Hasta día a luego. todos.